Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al segundo episodio del Lenguaje Queerificado, el podcast donde analizamos la semiótica LGTBIQ+, y cómo los símbolos, palabras y códigos han evolucionado en la cultura queer. En el último episodio hablamos sobre la resignificación de distintas palabras y abrimos el debate de si era resignación o no. Hoy vamos a tratar un tema un poco diferente, pero que a mí me encanta. Y es ni más ni menos que los códigos secretos. Todo el mundo sabe que la comunidad ha vivido muchos años de represión y es por ello por lo que a lo largo de todo este tiempo no les ha quedado otra que crear sus propios lenguajes, símbolos, gestos, y hoy veremos algunos de ellos. Soy Andrea Larrinaga y esto es Lenguaje Queerificado. Puede parecer muy guay que existan comunidades con lenguajes secretos, formas de identificarse entre ellos, más o menos como cuando tenías con tu hermana un idioma propio para que tus padres no te entendieran. Pues amiga, la verdad que estos surgen de la necesidad de las comunidades marginadas de protegerse de persecuciones, violencia y discriminación, y para reconocerse entre ellos sobre todo. Antes de empezar, quiero señalar, porque me parece muy importante, que al investigar sobre todos estos lenguajes empleados por el colectivo a lo largo de la historia, la gran mayoría de ejemplos que he visto y de los que vamos a hablar en este podcast están ligados a hombres gays o, en el caso del Lóxoro, a mujeres trans. ¿Y las lesbianas? No es que no existan códigos entre mujeres o que no hayan existido en la historia. Es que una vez más, o no están bien documentados o no se les ha dado el mismo valor simbólico o histórico. Sigamos. Si habéis estudiado religión en el colegio, os enseñarían que entre los siglos I al IV después de Cristo en el Imperio Romano, ser cristiano no es que fuese controvertido, sino que era ilegal. Sé que ahora mismo estaréis pensando que se me ha ido la olla y que estoy hablando de otra cosa completamente diferente, pero trust me. El caso es que esa minoría de cristianos que eran vistos por las autoridades romanas como una secta peligrosísima, necesitaban saber si al hablar con una persona, ésta iba a dar el chivatazo o si era de los suyos. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Así es, elaboraron el conocido como lenguaje, y a ver si lo digo bien, ichthys, y es una palabra griega que significa pez. Es un acrónimo formado por las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Obviamente esto en griego. Para saber si con el que se cruzaban era pana o no era pana, cuenta la leyenda que se agachaban en la arena y dibujaban por la mitad un pez, o sea, dibujaban la mitad de un pez. Si el otro dibujaba la otra mitad, completaba el pez, efectivamente era pana. Ese es el típico pez que está ahí en el coche, en la pegatina del coche, por si no os estáis imaginando bien. El origen de por qué era un pez o no corresponde a otro tipo de podcast, porque yo aquí he venido a hablar de otra cosa. Pero aunque todo esto no tenga nada que ver con lo queer, nos hace ver que los lenguajes secretos siempre han sido una práctica histórica de los grupos oprimidos. En la comunidad LGTBIQ+, han surgido diversos códigos en distintas culturas para expresar su identidad y conectarse sin ser detectados. Estos códigos pueden ser lenguajes, formas de llevar prendas, símbolos, todo lo que podáis imaginar. Vamos a ver algunos ejemplos. El lenguaje Polari fue empleado en Reino Unido generalmente por hombres homosexuales desde aproximadamente el siglo XIX hasta los años 60-70. Hasta 1967 las relaciones homosexuales eran ilegales en Inglaterra y Gales. Para evitar ser encarcelados, los hombres gays usaban este Polari, un lenguaje que, según el diccionario de Oxford, es una lengua que usaban palabras italianizadas, jerga de rima y cant terms. Es decir, si querían decir wonderful, por ejemplo, decían fantabulosa, o para referirse a las escaleras decían apples and pears, que rima con lo que querían decir inicialmente, stairs, aunque ya, pues, economía del lenguaje, ¿no? En vez de decir toda la frase, pues dicen apples. Los cant terms son esas palabras que conforman la jerga Polari. Surgió entre 1700 y 1800 como un lenguaje secreto entre vagabundos, actores ambulantes, marineros y gitanos, y de hecho muchas de las palabras derivan del romaní, que es el idioma del pueblo gitano. Os preguntaréis, ¿cómo funcionaba entonces esta mezcla de idiomas? Pues os lo voy a explicar como lo hicieron en el cortometraje How Gay Men Used to Talk, que lo recomiendo mucho. Imaginaos sentados en un banco donde se sienta un hombre a vuestro lado y os gusta.
Recordad que sois un hombre, ¿eh? Hoy en día hay muchas formas de saber si una persona es homosexual, preguntando, por ejemplo, aunque pueda ser muy brusco. Sin embargo, por aquel entonces podía suponer un peligro. Por lo tanto, quieres descubrir si ese hombre también está interesado en ti, pero sin ponerte en ese peligro. Así que le hablas en una especie de idioma inventado y si responde o reacciona bien, es de los tuyos. Y si no, pues le decías que eras italiano porque eso no me ha parecido. Voy a poner un ejemplo del propio corto. Is this your usual spot? How do you mean? I've got your number, Ducky. I've got your number, Ducky. Eso es lo que le dice el chico del banco después de que el interesado le hubiera estado hablando en Polari previamente. Es una frase que puede sonar muy inocente, muy normal, pero que no tiene nada que ver. En realidad viene a significar algo así como te tengo calado o sé que eres gay. He de decir que yo del corto he entendido poca cosa porque tienen un acento muy fuerte y hablan bastante Polari. Para que os hagáis una idea. Where's your flowery then? Slitterhouse Road. Wotherben Cove up that way, Pauline. Pauline Mark. That's the one. Can't swing a cat but at a cove. How is Pauline? She's had an anti-bully fake. Dyed her eye or her ends a right mess. Anti-boner. I hope she vagaried straight to the crimper. That's where she's just been. Malone tried to give her an Irish multi-palaver. Pauline told her to shove a shackle up her guy. No sé si vosotras habréis entendido algo porque entre el acento y la mitad de las palabras son Polari, pues eso. Básicamente le pregunta dónde está su casa, Flowery, y cuando le contesta su calle, le dice que tiene una amiga ahí, Ben Cove. Resulta que el otro también la conoce, que el mundo es un pañuelo, o can't swing a cat but hit a cove. Aquí ya empieza el chisme. La amiga, que se llama Pauline, ha tenido un anti-bully fake, o sea, no ha tenido mucha suerte. Y se ha teñido el ria, el pelo, de forma desastrosa, que si os dais cuenta, ria es hair al revés. Ha ido al crimper, al peluquero, y le ha intentado estafar, o en su jerga le han hecho un Irish. Después se montó un multi-palaver, un follón, y finaliza diciendo lo que todas diríamos, que se meta su sickle dinero por su keeper. Ya os imagináis. Y creo que así ya entendéis más o menos cómo va la cosa, ¿no? En la actualidad es un idioma que está básicamente extinto. Sin embargo, hay personas que aún lo hablan y si aprendisteis algo el episodio anterior, entonces entenderéis que hoy no lo hacen para esconderse, sino para empoderarse. Así es, resignificación. Vamos a pasar a otro lenguaje, el Swartspeak. Funciona bastante parecido al Polari y viene de la misma necesidad de supervivencia social y de reconocimiento entre ellos. Surgió en Filipinas en los años 70-80. El nombre no lo tengo muy claro de dónde viene porque en realidad swart significa césped en inglés, que imagino que pues no tiene mucho que ver con el lenguaje. Por más que he buscado, el único origen lógico sería que swart fuera una manera antigua de referirse a los homosexuales, pero la fuente de esto casi que es Miami, me lo confirmó porque lo dicen en Wikipedia, así que no puedo asegurar nada. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente vuelve a ser un remix lingüístico heavy. Mezcla palabras en tagalo, inglés, español y no te lo pierdas, nombres de celebridades, telenovelas o incluso marcas. Todo es buen material para inventar nuevas palabras. Cada frase es una performance, vaya, por ejemplo, Alanis Morissette, que es una cantante, significa que va a llover. Vamos a ver más ejemplos. Una que me ha hecho especial gracia en la wiki LGTB ha sido X-Men para referirse a los hombres gays que antes eran heterosexuales. Otra es Kardashian, o sea, Kardashian para decir que algo es difícil, o sea, me parece icónico. Hacerse un Indiana Jones en este caso sería lo que conocemos como hacer ghosting, no aparecer. Además de cambiar las palabras, el Swartspeak también altera el ritmo, la entonación y hasta la teatralidad con la que se hable. Es como un pequeño musical y así es como suena. Hola, aquí si Milky Nest Diwata ng Diversion at Super Splukakis ng Gaylingo. Bueno, si os dais cuenta, suena como una mezcla de español, de inglés, de no sé qué parece, pero bueno, ha dicho, hola, me llamo Milky y aquí, en las Filipinas, hablamos Gaylingo, que por cierto, Gaylingo es otra forma con la que se refieren al Swartspeak. Hoy en día este idioma, este lenguaje, más bien, ha saltado de los grupos marginales a la cultura pop filipina. Influencers, artistas y hasta publicistas lo usan. Una vez más, de resistencia a símbolo de orgullo.
Otro muy conocido, el lóxoro. Este sí que sí, seguro que se parece más a las conversaciones secretas con tu hermana. Se trata de una jerga creada y usada generalmente por las mujeres trans que vivían en Lima, especialmente en ambientes marginales. Una vez más, en una sociedad donde vivían bajo el rechazo, la violencia o incluso la amenaza de muerte. Les surgió la necesidad de comunicarse, identificarse y crearon el lóxoro. Es un lenguaje puramente creativo. Transforman el español en algo propio e impresionante, porque lo hacen con una agilidad, que es que mejor que lo escuchéis en este reportaje de la televisión peruana y a ver si detectáis cuál es el patrón. Doseron desere bisiris deseres tusul. Bosaran tasara desere no soro señor soro dasara. Bueno, yo solo he entendido de dónde eres tú y es porque yo ya he investigado un poco de qué va el idioma, porque si no, tela. Seguramente ya os habréis dado cuenta. El lóxoro consiste en alterar las palabras para hacerlas sonar distinto, añadiendo sílabas. Por ejemplo, el propio nombre del lenguaje, lóxoro, es una alteración de la palabra loca. La palabra completa sería lóxoro cáxara. ¿Entendéis, no? Se han añadido sílabas para hacer que suene incomprensible para el resto. Recomiendo ver el cortometraje de Claudia Llosa, Lóxoro, de 2011. Es un corto brutal que mostraba la realidad de las mujeres trans en Perú y aparece este famoso lenguaje. Al fin y al cabo, ya sea en Londres, en Lima o en Manila, la comunidad LGTBIQ+ siempre ha encontrado muchas formas de hablar su verdad, hasta cuando el mundo no quería escucharlos. También existen lenguajes no verbales que seguro que muchas de aquí conocéis. Esto lo he tenido que buscar bien porque era lo típico que te contaban en la ESO y no sabías si era una milonga o no. Pero todos los días se aprende algo nuevo. Hablo de que si un chico lleva un pendiente en la oreja derecha se considera un signo gay. Parece mentira, pero he entrado en muchas páginas de joyerías que recomendaban que los hombres se pusiesen en el lado izquierdo porque si no, eran gays. Obviamente esto es una tontería. Si me estás escuchando y eres hombretero, por favor, te lo pido, póntelo donde te dé la gana. Esto es una cosa que se introdujo en algunas culturas en los años 80, 90 más o menos, pero vaya que no he encontrado ningún estudio que asegure que por llevar un pendiente en la oreja derecha vayas a ser automáticamente homosexual. Hoy en día es una cosa más de estética que de otra cosa y se quedó en el pasado, en los años 80, 90. Otro lenguaje sería el hanky code, que yo personalmente considero un lío. Surgió en Estados Unidos y se usaba sobre todo en los años 60-70, donde aún la homosexualidad estaba penada. Recordemos que hasta 2003 había leyes que lo prohibían. Este lenguaje se basa en el uso de pañuelos que en función de su color o el lugar donde estaban colocados significan una cosa u otra. En la página de Together hay una lista completa de los significados de los colores por si queréis echarle un vistazo. Yo voy a poner un ejemplo. Un pañuelo azul significaría sexo oral, pero depende de dónde lo lleves, sería que lo quieres dar o que lo quieres recibir. Yo tendría que ir con una chuleta o algo porque es que me liaría seguro, pero bueno, es que imagínate ya si eres daltónico. Encima hay tantos colores y tonalidades que menos mal que hoy ya no se usa tanto porque habría tantas confusiones. Y para saber lo que es uno y lo que uno quiere, ya está Grindr. Y bueno, algo ya muy extendido, que no es un lenguaje como tal, pero sí que forma parte del imaginario queer, es la forma de vestirse, de actuar, la performance, el camp. Esas plumas que se usan en los espectáculos drag o los tacones, las uñas, las expresiones de la cultura pop, son lenguajes que no son secretos, gracias a Dios, porque si fuesen secretos significaría que estamos viajando atrás en el tiempo. Y eso no lo queremos. Hasta ahora hemos hablado de cómo los códigos secretos han surgido como un refugio y una forma de reconocimiento y protección, pero amigas, como todo en la vida, esto no es tan sencillo. Los códigos también tienen sus límites. Imagínate llegar nuevo a una ciudad o a un país. Eres del colectivo pero no conoces los lenguajes. Es una manera en la que una persona se puede sentir excluida, aunque seguramente no tarde mucho en aprender este idioma nuevo. Es como si yo me mudo a Alemania y tengo que aprender alemán, por ejemplo. La cosa es ir adaptándose. De primeras hay que tener en cuenta que el secreto también excluye. Además, en un contexto en el que ser homosexual estaba perseguido, podía correr algo de peligro si no conocía el argot gay. Cuando los de fuera del colectivo descubren el código, lo que era un salvavidas se convierte en un barco hundiéndose.
Es por eso por lo que yo entiendo que el colectivo tuviese mucho cuidado con a quién enseñaban ese lenguaje y con quién se podrían expresar. Y yo quiero plantear una duda. El mundo sigue siendo un desastre, eso está clarísimo. Y hay países en los que es impensable ser abiertamente homosexual aún hoy en 2025. Pero en una sociedad en la que se busca una visibilidad abierta, ¿tiene sentido seguir escondiéndose en códigos? ¿Ayudaríamos a estas sociedades que aún corren ese peligro? Yo creo que no hay respuestas correctas, hay un abanico de matices, historias y memorias, y lo importante es siempre, siempre, siempre tener presente la historia, saber de dónde venimos y elegir hacia dónde vamos. Y bueno, como siempre he querido preguntar a gente de la calle si conoce algún lenguaje secreto e incluso si ellos mismos tienen un lenguaje propio. Bueno, me he trasladado aquí a la Plaza Miquel Laboa, en Leioa, y a ver si alguien que salga de clase me quiere dar su opinión, a ver si tenía alguna vez un lenguaje secreto o algo. Así que vamos a preguntar, a ver. Aquí hay un chico, a ver si me responde alguna pregunta. Hola, perdona, ¿te podría hacer alguna pregunta? Vale. Vale, es para saber si alguna vez has tenido algún lenguaje secreto con alguien. Como de amigos o personal. Sí, para lo que sea, algún lenguaje secreto. Bueno, yo no lo he usado, pero hay como uno para ligar. Y no sé si te sirve. Yo porque leí una vez que hay gente que se pone como pañuelos colgando de atrás del bolsillo de colores y depende cuál sea el color, pues que quieren una cosa u otra. Pero como de cosas guarras y así. ¿Y nunca lo has usado? No, la verdad que no, todavía no. No, y luego como así lenguaje secreto sí tenía... Yo no, pero mi madre tenía uno con una amiga que era partiendo de la palabra hipotenusa, una movida que creo que como no se repite ninguna letra en el abecedario, como que podían cambiarlo y hacer cualquier palabra que quisieran partiendo de esa, que era como un lenguaje secreto porque solo ellas dos sabían la palabra. ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! Quiero saber si alguna vez has tenido un lenguaje secreto con alguien o conoces algún lenguaje secreto que te ha llamado la atención. No lo sé, espera, que tengo que pensar. En el cole, en clase, cuando me gustaba alguien de clase, con mi mejor amiga, pues nos inventábamos nombres, eso lo primero. Había uno que era Spider-Man, otra era panadera, pero luego se pareció mucho porque, no puedo decir, pero se parecía mucho a su nombre y entonces me pillaron. Pero nuestro lenguaje secreto era llamar por nombres distintos porque como nadie sabía que era lesbiana, pues podía hablar de alguien y no iban a pensar que era sobre ellas. ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? Veo que mucha gente tiene sus lenguajes propios, pero ¿saben por qué son importantes o de dónde vienen? Buah, qué pregunta. Pues supongo que de la privacidad o de la intimidad. Igual más de la privacidad. O sea, la gracia de un lenguaje secreto es que nadie más lo conozca y que puedas como comunicarte con otra persona o personas sin que los demás puedan interpretar. Entonces, surge por un lado, entiendo yo, que de la necesidad de que no quieres que otras personas se den cuenta de lo que estás comentando, y entiendo que en el rollo pues LGBT o así es más para protegerse, o como igual poder hacerlo porque imagino que antes no se podía hacer a los cuatro vientos, entonces pues había pues lenguajes secretos, como será evidente, pero en el caso de colegueo y amigos y así, pues es, yo qué sé, por las risas, ¿no? Igual para intercambiarte notitas en clase sin que nadie se entere, serán sobre todo cosas íntimas. Él lo tiene claro, vamos a ver qué dice ella. Pues para evitar miradas y para evitar ser como identificada como la rara y la lesbiana en aquel momento, que era negativo. Ahora supongo que igual si lo hiciera con mis amigas sería más por las risas y para que nadie se dé cuenta de que te gusta esa persona, pero más que nada al principio era por opresión y para pasar desapercibida, vaya. Bueno, aquí lo tenéis, chicas. No sé si es porque es sentido común o porque en mi facultad hay gente muy lista, pero ellos mismos lo han dicho. Es pura necesidad. Y bueno, amigas, amigos y amigues, hasta aquí el episodio de hoy de Lenguaje Queerificado. Hemos hecho un viaje en el espacio-tiempo desde los cristianos clandestinos del Imperio Romano hasta las calles de Lima, pasando por un banco británico y palabras alocadas de Filipinas. También hemos visto todo un arcoíris de pañuelos y de complementos y hemos visto que estos lenguajes que surgen de la necesidad de sobrevivir pueden tener cosas negativas.
Si algo nos ha enseñado la historia, amigas, es que cuando el mundo no nos deja hablar alto y claro, pues nos inventamos nuestro idioma y que no nos entienda ni el Papa. Así que ya sabéis, cuando veáis un pañuelo ubicado raro o os hablen en un idioma extraño, tú sabes qué está pasando y está en tus manos seguir el rollo o callarte como una tumba. Y sabéis también que detrás de eso que está pasando hay una gran historia de resiliencia, de creatividad y, ¿por qué no?, orgullo. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio donde juntas seguiremos descifrando signos, palabras y símbolos de la cultura queer. Chao, daquis.